Mis amados hermanos, muy buenos días, tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo con todos y cada uno de ustedes en las diferentes naciones. Muchísimas gracias quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv y para todos nuestros amigos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV. Bendiciones. Muy bien, nos encontramos en el libro de Bereshit, en la historia, a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Hemos hecho un paréntesis, así lo narra el texto bíblico, un paréntesis y se encamina en dirección a lo que es la vida de José. Pero recuerden que no podemos perder de vista, de ningún punto de vista, ¿a quién? A Jacob. Venimos en la vida de Jacob y en la vida de Jacob se sucede toda esta historia que tiene que ver precisamente con José. Vamos al capítulo 41, retomando nuestro tema. Y el título de este capítulo, Génesis capítulo 41, nos habla de cómo José interpreta, atención a esta expresión, interpreta el sueño de el faraón. 2 años después permaneció José aún en la cárcel, después de que le interpretó el sueño ¿a quién? Al el copero y al panadero. Ellos eran los jefes encargados de estas dos actividades en la vida del faraón, tanto el copero como el panadero. Y después de que él interpretó estos sueños, permanecieron 2 años más. Hicimos referencia ayer precisamente en el Génesis capítulo 40, verso 14, que cuando José, que había crecido de una manera extraordinaria en su vida espiritual, dependiendo única y exclusivamente del Padre Eterno, en el verso 14 se comete una pequeña infracción que es muy importante tenerla presente. Vamos a leerlo nuevamente. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí ante el faraón y me saques de esta casa. El nivel de fe, el nivel de emuná de José, evidentemente es un nivel espiritual extraordinariamente importante. Dios ministra su vida, le habla a través de los sueños. Todo cuanto José hace es bendición. Todo cuanto José hace, dice la palabra, prospera. Sin embargo, en el verso 14 vimos como un pequeño desfallecer de esa fe y es el momento en el que él habla precisamente al copero y le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en esa posición nuevamente. Acuérdate de mí para que le hables al faraón. Y pareciera ser que allí recurre a sus fuerzas humanas, a la fuerza de un hombre. Y coincidencia o no, pues 2 años después de esto permaneció por 2 años más en cárcel. Ahora bien, viene la primera narrativa. Observen que aquí hay 2 narrativas en las cuales el faraón cuenta sus sueños. Les pedí como tarea que leyeran muy detenidamente la primera narrativa y luego la segunda para que entendamos por qué Faraón determinó que el Espíritu de Dios estaba en la vida de José. Y esto lo concluimos cuando leemos los 2 textos, las 2 narrativas. Vamos a tratar de coincidir los textos. Veamos la primera parte. Dice, le parecía que estaba junto al río. ¿Aquí a qué río se refiere? Por supuesto al río Nilo, es decir, el río de Egipto. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y paseaban en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne. Y separaron, por favor, subraye esta palabra, subraye, separaron. Aquí nos está indicando que el rey, el faraón, estaba a la orilla, junto al río Nilo. Nilo aquí tipifica Egipto, por supuesto. Habían las vacas gordas 7 y 7 vacas flacas que salían del río. Pero ¿qué sucedió con las vacas flacas? Dice que subieron y se pararon, se colocaron, se ubicaron, se instalaron a la par de las vacas gordas. Subraya esta expresión, ¿por qué? Porque antes de que las flacas devoren a las gordas, primero se pararon allí, no dice 5 minutos, 1 día, 2 días, se pararon allí. Lo importante es que se pararon allí. Veamos ahora la versión cuando el faraón le narra la historia a José. Vamos al verso 17. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño
me parecía que estaba a la orilla del río. ¿Cuál río? El río Nilo. Y que del río subían 7 vacas gruesas, de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. ¿Encontraron la diferencia? Saben, leyendo estos dos textos, recordaba un poco, hace muchos años en mi infancia, en mi país, había un programa de televisión muy interesante, era un programa de humor. Y en el programa de humor ellos presentaban escenas muy interesantes en las que el programa se llamaba Pille el Detalle. Y creo que este es el mejor momento para que usted pille, encuentre el detalle entre la primera narrativa a todos aquellos brujos, hechiceros y adivinos, y pille el detalle cuando el faraón le habla puntualmente a José. Y nos daremos cuenta que hay una pequeña diferencia en la narrativa, pero usted tiene que ser muy observador para poder encontrar ese detalle. Ahora aquí dice, no he visto otras tan feas y tan en fealdad en toda la tierra de Egipto. Es decir, que aquí está dando una opinión más de carácter personal respecto del sueño que lo que había narrado en la primera ocasión. De tal manera que cuando nosotros encontramos esta escena, dice, y estas entraban en sus entrañas, mas no conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Muy bien. Aquí encontramos en el texto cómo José está muy atento a la narrativa que José escucha de parte del faraón. Luego el verso 22 dice, y también vi 7 espigas que crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas por el viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Observen que en este texto encontramos algo muy interesante. En la primera versión del sueño respecto de las vacas, nos está hablando del río y nos habla del río Nilo. Esto está tipificando evidentemente Egipto. Mientras que en el segundo sueño, cuando él ve las espigas gruesas y las espigas secas, no nos indica el lugar, no dice que fue en Egipto, no dice que fue en el río, lo que nos muestra evidentemente que se trata de regiones, de otras regiones, no de Egipto, sino de otras regiones. Ahora, hechos estos dos pequeños análisis tan importantes, es interesante que entremos al verso 25. Y en el verso 25, entonces ahora José responde a Faraón y le dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón uno mismo es. Estos dos sueños son uno mismo. Estas dos circunstancias, tanto de vacas como de espigas, tienen un mismo mensaje, tienen un mismo decir, un mismo sentir. Pero quiero que por favor subraye lo que le dice José a Faraón. Le dice, el sueño de Faraón uno mismo es. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Por favor, subraye este texto. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Qué nos indica este texto? Nos está indicando que ya Faraón conocía de parte de Dios lo que iba a suceder en Egipto y lo que evidentemente representaban tanto las vacas como las espigas. Observen que hasta este punto, evidentemente han pasado un sinnúmero de adivinos, brujos, hechiceros y toda clase de gentes que presumen interpretar sueños, pero hasta el momento ninguno de ellos, dice el faraón, ninguno de ellos ha dado en el punto hasta cuando aparece José. Y aquí hay algo también muy interesante que debemos observar. José fue el último de todos quienes hablaron con Faraón, fue el último en la lista en presentarse en la interpretación del sueño. Eso es importante, es muy importante, porque prácticamente es para decir, ya todo lo que se dijo no sirve. Veamos entonces ahora qué nos dice José.
Bien, entonces, y en el verso 25, estos dos puntos, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Verso 26. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. Es decir, que estos primeros 7 años corresponden tanto a las espigas hermosas, gruesas, como a las vacas, a las mejores vacas, vamos a decirlo así. Ahora, el sueño es uno mismo, tanto para las vacas, repito, como para las espigas. Verso 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán. Es decir, tanto las flacas como las marchitas también representan otros 7 años. Y estos 7 años, por favor, subráyelo, dice, y marchitas del viento solano, 7 años de hambre son. Observe que aquí dice 7 años de hambre son. Esto es muy importante porque nos está indicando que las flacas y las espigas secas, 7 años de hambre son. Subraya ese texto. Pille el detalle. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Vuélvalo nuevamente a subrayar en el verso 28. Lo que Dios va a hacer, porque ya lo va a hacer, ahora lo va a hacer, ya Dios lo ha mostrado a Faraón. Aquí nos está confirmando José y le está confirmando a Faraón lo que Dios va a hacer, tú ya lo sabes. Ya Dios te lo mostró. Ya Dios te enseñó. Yo solamente te estoy confirmando de parte de Dios lo que ya tú sabes que va a pasar. Y por supuesto en este momento Faraón está sorprendido porque evidentemente Faraón sabe que lo que Dios ya le mostró es precisamente lo que José está interpretando. Ahora, he aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra. 7 años, recuerden que 7 significa plenitud. Vienen 7 años de plenitud y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Verso 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Verso 32. Y el suceder el sueño de Faraón 2 veces, aquí en el verso 37 nos indica que significa que la cosa es firme de parte de Dios. Observen, aquí José le dice, el hecho de que haya soñado 2 veces con figuras diferentes, pero el mismo contexto significa, en estas 2 veces significa que el Señor te está confirmando que lo va a hacer y que lo va a hacer ahora. Y observe que aquí está Dios. Siempre José está exaltando el nombre de Dios. Y de hecho lo hace, repito, en 5 ocasiones. 5 ocasiones en las que José dice, Dios te enseñó, Dios te dijo, Dios lo va a hacer. Es la tercera vez, Dios ahora lo va a hacer. Verso 33. Entonces dice José, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón. Un momento, por favor, un momento. ¿Está José interpretando el sueño? ¿O está José ahora indicando, aconsejando a Faraón lo que debe hacer? No fue para eso que Faraón llamó a José. En ningún momento José le recibió una orden de Faraón diciendo, a ver José, interprétame el sueño e indícame qué es lo que debo hacer. No, en ningún momento. Entonces, ¿en qué momento, a partir de qué circunstancia José inicia ahora, no como intérprete, sino como consejero del rey, a darle indicaciones puntuales de qué es lo que debe hacer? Dice, por lo tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, dice, haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte. Aquí está hablando de que hay que tomar un porcentaje. No dice el 10, el diezmo, dice y quinte la tierra, el 5% de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Júntese toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y actúe aquella provisión de depósito para el país, para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Hasta aquí vemos cómo realmente lo que José está haciendo
no es ni siquiera aconsejando ni dándole órdenes, ni mucho menos al faraón, sino que lo que está haciendo es interpretar el sueño que evidentemente el faraón ya sabía, que Dios le había mostrado, y que solamente el faraón está perplejo escuchando a José, porque lo que ya el faraón sabía en su corazón, José lo estaba plenamente ratificando tal cual él lo había soñado. Es decir, él lo soñó y por algún momento él tenía cierta duda respecto de lo que soñé. Dice un verso anterior que el faraón su espíritu estuvo muy conmovido, muy agitado, porque con el sueño sabía que algo iba a pasar, pero que no tenía claridad de qué era lo que iba a pasar. Ahora, cuando José aparece en la escena, evidentemente José le clarifica, José le ordena las ideas, José sincroniza el sueño y evidentemente el faraón está perplejo, sorprendido de ver lo que José dice. ¿Por qué? Porque en el verso 37 está entonces la respuesta. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Qué precioso texto. Cómo el faraón determina en tan pocos minutos, apenas sabe de José, apenas le han dicho que José es un joven hebreo que interpretó los sueños del copero y del panadero, y que al interpretar el sueño del panadero y del copero había sucedido tal cual. Lo poco que sabe Faraón de José es que es un preso en la cárcel de Potifar, que es un joven hebreo que lleva muchos años allí, no conoce las circunstancias por las cuales está preso, o probablemente se ha enterado ya de la acusación que había respecto de José con la esposa de Potifar, respecto a esta calumnia que lo tenía allí en esa condición. Posiblemente ya José también había sido conocido como ese intérprete de sueños, y no solamente como intérprete de sueños, sino que muy seguramente el faraón ya tenía algunas noticias de que todo cuanto José hacía en aquella prisión prosperaba. Ahora, observen que este capítulo 41 da comienzo en el verso 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Qué pasó en la vida de José después de estos 2 años? Durante estos 2 años. Recuerden que José estaba preso en la cárcel, a la cual se llevaba consigo a los ministros del faraón. Durante estos 2 años, evidentemente José se conoció, se contactó mejor, se relacionó con esa serie de gentes que trabajaban de mano del faraón. Y a lo largo de estos 2 años, voy a decirlo entre comillas, esto fue una universidad de la vida para José. Es decir, en esos años, conociendo al director, al copero, al panadero y seguramente a otros más de las cortes del rey, aprendió etiqueta, aprendió gala, aprendió manejo frente al rey, cultura de rey, es decir, aprendió administración, aprendió cómo se gestionaba todo dentro del reino. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora que vamos al verso 37 y encontramos que el faraón encuentra que quién más que este joven lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué el faraón determinó que José estaba lleno del Espíritu de Dios? Aquí hay una respuesta muy importante. Porque el concepto de los egipcios, en la cultura egipcia, solamente los reyes o sacerdotes podían tener comunión, diálogo con Dios. Es decir, Dios solamente le habla a reyes o a sacerdotes. José interpreta el sueño del faraón. Recordemos que ya anteriormente José le dijo: tú sabes lo que Dios te ha enseñado, ya tú sabes lo que Dios va a hacer. De tal manera que cuando José determina el sueño y qué es lo que Faraón debe hacer, pues evidentemente Faraón encuentra que sí, señor, este joven, sin lugar a dudas, es un rey o es un sacerdote, porque solamente a un rey o a un sacerdote Dios le puede hablar. Por lo tanto, el faraón concluye que no hay otro hombre tan preparado, tan capacitado, tan íntegro como este, porque en él está el Espíritu de Dios. Qué respuesta tan maravillosa. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo
Observen el verso 39. Y dijo Faraón a José: pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Dígalo conmigo: para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Verso 40, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Por favor, preste atención: por tu palabra. Hebreos capítulo 4, que dice: el poder de la palabra, viva, eficaz y penetrante. El poder de la palabra. Hebreos capítulo 4, verso 12. Estarás sobre mi casa, dice el faraón, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Este todo mi pueblo incluye Egipto, obviamente, y todos los alrededores, todas las ciudades, todos los pueblos circunvecinos, todas las naciones de alrededor ahora tendrán una conexión directa con Egipto, porque se presentarán 7 años de gran abundancia, pero también vendrán los 7 años de absoluta hambruna. Y atención, que aquí hay algo extraordinariamente importante. ¿Por qué Dios está permitiendo toda esta historia? Porque recuerden que allá en la distancia hay una familia llamada Jacob y 11 hermanos. Y muy seguramente ahora entraremos en los siguientes capítulos a establecer cómo Dios permite esta escena, de tal manera que a los lugares donde se encuentra Jacob y su familia también los alcance el hambre, como lo veremos en los siguientes capítulos, y esa hambre, esa circunstancia de hambruna, permitirá que esta familia se vuelva nuevamente a conectar. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino fino, y le hizo vestir y puso un collar de oro en su cuello, y le hizo subir en su segundo carro. Observe qué importante este texto del verso 43. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Aquí se usa una expresión muy interesante, una expresión egipcia, que es la palabra abrek. Abrek, que probablemente sea una palabra egipcia que representa o significa arrodillarse. Importantísimo este texto, hermanos, porque tipológicamente en esta narrativa estamos viendo a José y estamos viendo a Yeshua. Es una tipología entre José y Yeshua que luego en otro momento la detallaremos. Pero aquí es interesante notar cómo Faraón va a su carro, el carro del rey, y en el segundo carro después de Faraón va ¿quién? José. Y empiezan un recorrido por todo Egipto y por todas las ciudades circunvecinas, indicando que ahora José tiene la autoridad suprema, la autoridad máxima, el anillo real, la autoridad delegada por el rey, y que nadie, a excepción del rey, debajo de él, todo el mundo, nada se podrá mover, nada se podrá hacer sin que José lo autorice. ¡Wow! Esto es tan interesante, la historia, hermanos, apasionante además. ¿Por qué? Porque expliquémonos cómo, apenas hace unas horas atrás, José estaba en una cárcel preso, tal vez en condiciones de un preso. Dice la palabra que cuando Faraón se enteró de esta historia de José, inmediatamente ordenó llamarlo. Inmediatamente fueron a la cárcel, dice, le bañaron, le cortaron el cabello, le afeitaron, le perfumaron, le vistieron, lo acondicionaron de tal manera que lo prepararon para estar ahora frente al rey. ¿Cómo es que en tan corto tiempo de estar en una condición de cárcel, de esclavo, preso, apartado, ahora en tan pocos minutos su vida cambia por completo y ahora es no solamente el virrey? Prácticamente podemos decir que ahora José es el gobernador absoluto de Egipto, porque sin lugar a dudas la narrativa que viene a continuación mostrará cómo quien toma las riendas, quien toma la dirección, la administración y las decisiones en Egipto se llama José. Prácticamente el rey, el faraón, se dispone a disfrutar de su tiempo, a vivir su vida como rey, en su tranquilidad, en su palacio, pero toda la actividad
la actividad administrativa, si me permiten decirlo, la actividad política, económica, social de todo el gobierno, le corresponde ahora a José. Es decir, prácticamente José es quien ahora es, repito, el rey. Ahora bien, se hace este recorrido que seguramente pasa algún tiempo recorriendo toda esta región y se establece que toda rodilla se doblará delante de José. ¿Es común esta frase para ti? Toda rodilla se doblará delante de él. Muy importante. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará la mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José. Atención, llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le pidió por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Vamos a dejarlo hasta este punto y concluyamos en lo siguiente. Senaf Panea es el nuevo nombre que recibe José. Senaf Panea traduce Salvador. Subráyelo, por favor. Senaf Panea traduce Salvador. ¿Qué traduce en Manuel, Dios con nosotros? El Salvador del mundo. Muy importante. Y segundo, el faraón toma a una joven mujer, se llama Asenat, y la entrega por esposa a José. Ahora la pregunta es, ¿cómo el faraón eligió a esta joven? Simplemente al azar, ¿hay por ahí alguna mujer que necesita esposo? A ver, usted venga acá. No. Faraón, dice el texto, léalo conmigo en el verso 45, llamó Faraón el nombre de José, Senaf Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. ¿Por qué este texto es tan importante? Porque evidentemente Faraón tenía la absoluta certeza en su corazón que José era un rey, que José tenía una categoría sacerdotal. Por lo tanto, él inmediatamente toma a esta mujer, Asenat, y se la entrega por esposa, porque ahora él sabe que este hombre con categoría sacerdotal debe estar casado con una mujer de categoría sacerdotal. Qué importante, cómo Dios cambia nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos. Y este podría ser nuestro mensaje de cierre para el día de hoy. Tal vez te encuentres pasando por una circunstancia muy difícil a lo largo de muchos años. Hasta aquí vemos a José 12 años en cárcel. 12 años en cárcel. De tal manera que en un abrir y cerrar de ojos, deprisa, muy rápidamente fue sacado de allí, fue bañado, fue cambiado, fue arreglado y fue llevado al rey. Y apenas en unos cuantos minutos, ahora se convierte nada más ni nada menos que en el gobernador de toda la tierra conocida hasta el momento. Así Dios cambiará nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos. Solo confiamos en Él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Padre Eterno. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Espero que hayan recibido el mensaje. Por favor, hay mucho más, por supuesto, que tratar allí. Pero lean nuevamente los textos, observen las expresiones de la primera narrativa, de la segunda narrativa, y veremos cómo José, que prestó mucha atención a lo que el faraón le decía, pudo encontrar el detalle que marcaría y definiría la vida de José a partir de ahora. Por lo tanto, el faraón dijo, evidentemente en este hombre está el Espíritu de Dios. Bendiciones, mis hermanos, muchísimas gracias por compartir el video, muchísimas gracias por sus mensajes. Shalom, un muy buen día, y mañana estaremos aquí en nuestro punto y hora en Estudio Bíblico Devocional. Bendiciones.